15 minutos pasan de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Juan José Bailo, diputado provincial, gracias por venir. ¿Cómo anda, Juanjo? Gracias a vos, Sebastián, por invitarme. Buen día para vos y para la audiencia. Arranquemos por lo que pasó ayer acá en Gualeguaychú. Vos te ha tocado estar, lo hemos hablado varias veces, te han tocado algunas bien espinosas de esas, porque te tocó conflicto con las pasteras, te tocó conflicto con el campo, cuando eras intendente. ¿Qué viste de lo que pasó ayer en el Corsódromo? Yo creo que en esas cuestiones influyen mucho los contextos. A mí me tocó situaciones muy complicadas, muy difíciles, en las cuales inclusive la protesta de quienes protestaban, independientemente de las causas, se trasladaba a mi casa particular, se trasladaba a la casa de mis padres. Le pasó ayer al intendente de La Roque eso, que el reclamo bueno, fue. Eso hay límites en la protesta que no se tienen que pasar. Y los límites que no se tienen que pasar, independientemente de la causa. La validez del reclamo. Claro. Sí. Tienen que ser los familiares, los hijos. Yo de las cosas más tristes que recuerdo, cuando tuvimos que sacar, uno de mis hermanos tuvo que sacar a mis padres en silla de ruedas de la casa, como que si fueran mi padre, que trabajó toda la vida en Gualeguaychú, ¿no? Como que si fuera no sé qué cosa, porque el jefe de policía me había advertido que iban a la casa de mis padres, cuando yo vivía a la vuelta. Esto en el conflicto con el campo. En el conflicto con el campo. Ahora, todas esas cosas están, por lo general, influenciadas por un contexto. Primero, el reclamo fue un reclamo de los que estamos acostumbrados los docentes. He escuchado algunas voces que pretenden demonizar este reclamo. Yo no coincido, al menos. Bueno, a mí Sucol me lo dijo hoy, y yo doy fe de eso, porque la entrevisté un montón de veces en estos últimos años en reclamos contra el gobierno de Bordet. Para mí es el típico reclamo del sector docente. ¿No le viste nada raro ayer? No le vi nada raro. No, quien piense en teorías conspirativas, no, los reclamos son así. Cuando la gente reclama, además hay que respetar ese reclamo. Se puede charlar ahí, se puede generar cercanía para quien tiene la responsabilidad del Ejecutivo en este caso. Pero cuando la gente reclama hay que ser respetuoso. No es el ámbito de resolución, es el ámbito de reclamo y hay que respetarlo. Yo no vi nada. Creo que lo que está muy influenciado es por el mal momento que pasa la gente. Y hay algunas cuestiones que me parece que del gobierno provincial que no ayudan a ese contexto. Primero, desde el gobierno nacional se vive los últimos meses un modelo, desde que asumió, ¿no? Un modelo de ajuste, de pérdida de poder adquisitivo del salario, de pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, de caída de la actividad económica, de un agotamiento de las economías familiares, digamos que bueno, ya la gente empieza a decir esto, bueno, ¿hasta cuándo? Digamos. ¿Vos sentís que sí? Pero las encuestas hablan ahora, también uno podría enmarcarlo en el contexto de lo de Alberto Fernández y lo que ha pasado en las últimas semanas, pero incluso una imagen positiva del presidente que hasta creció algún puntito en la última semana. ¿No notás cierta...? Puede ser, digamos, yo las encuestas las miro, no te digo que no, como las miramos todos. El político que te diga que no las mira te miente. Ahora, después a algunos le hacemos menos caso y otros le hacen más caso. Yo creo que hay una secuencia acá. Está este contexto que genera un muy mal humor social y sobre todo incertidumbre, más que mal humor, incertidumbre. Y cuando la gente tiene incertidumbre, se angustia. Y la angustia se resuelve o por la depresión o por el enojo, digamos. Un presidente que ayer insultó con palabras que ni acá delante tuyo yo me animo a repetir, pero un vocabulario absolutamente impropio, descalificativo y que no corresponde a la investidura y a la seriedad y a la responsabilidad que tiene un presidente de la nación. Bueno, de ahí para abajo la sociedad se refleja y mira qué hacen sus dirigentes y después esas conductas se replican hacia abajo. Entonces, si tenemos un dirigente que habla en estos términos a la sociedad como le habló ayer en un ámbito, de ahí para acá, bueno, hagamos cargo. Pasó mucho con el kirchnerismo esto, ¿no? Digo, de correr la vara discursiva, de la violencia discursiva y de la intolerancia, y eso sí, coincido con vos que se transmite. Se transmite, la sociedad replica funcionamientos de sus dirigentes, de Milei y del kirchnerismo, si vos querés, yo no tengo problema. Cuando hubo el episodio de la Ruta 14,
que lo detuvieron a De Angeli, yo salí de manera contundente a criticar esa acción. Y esa acción de represión y de llevarlo preso a De Angeli. Y me acuerdo que fueron 3 párrafos, como vos lo hemos hablado en otras cosas. Fueron 4 párrafos, porque cuando uno condena algo, lo condena sin atenuantes. Yo podría haber dicho, no, pero la ruta, pero que estaban cortando, que era el fin de semana del Día del Padre. No, si la violencia está mal siempre la violencia. Ahora, lo de ayer no fue violencia. Ese fue un reclamo de la gente. A esto agregarle que el gobierno provincial, en el marco de este reclamo, no con la, quiero dejarlo bien claro esto, no con la violencia, de ninguna manera la violencia verbal que tiene el presidente, la tiene el gobierno provincial. Eso quiero ser claro. Pero hay otros hechos que siguen predisponiendo mal a la solución del conflicto. En vez de aportar, lo agrava. Me parece que estas definiciones, 190 días de clase a rajatabla, sí o no, en el marco del conflicto, más allá que yo no le digo al gobierno provincial que renuncie a los 190 días de clase, pero en el marco del conflicto, redoblarle la apuesta al docente, mirá que si me parabas a ir a dar clase en diciembre y en febrero, no aporta la solución del conflicto. En el medio del conflicto, mandar un proyecto de ley de reforma previsional que afecta a las jubilaciones también del sector docente y ya se elevó el 3% de aporte a los docentes, tampoco hay una falta de lectura del contexto. El gobierno dice que es una bomba de tiempo la caja y que no tiene margen de acción. Siempre hay margen de acción. Siempre hay margen de acción y hay maneras de avanzar. Lo que pasa es que me parece que el gobierno provincial ha quedado preso de sus propias acciones. El gobierno nacional es un gobierno nacional que ha dicho que va a fundir las provincias. El presidente ha dicho que es el topo que viene a destruir el Estado. Bueno, si eso se cumple, y no lo invento, son las definiciones que tira el presidente, las provincias son inviables. Las provincias son inviables, pero son fondos de las provincias del sistema, nuestra nación, las provincias son anteriores a la nación. Con lo cual los fondos que vienen de coparticipación, por distintos programas y por distintas leyes, son fondos de las provincias. Y hay una mirada del gobierno nacional como que son fondos del gobierno nacional, no son fondos de las provincias. Y si vos le quitás esos fondos a las provincias son inviables. Ahora, el gobierno provincial, en vez de poner esto arriba de la mesa y reclamarlo fuertemente y con energía, le vota todas las leyes y le da todas las herramientas que le puede dar el gobierno provincial para que el gobierno nacional cumpla con este objetivo. Entonces, por un lado lo respalda y le da todas las herramientas. Ahora, para un programa económico que a las provincias las hace inviables. Entonces, está quedando entrampado. A ver, el gobernador vino ayer a entregar escrituras. Ayer era un acto importante. Desde los simbólicos, de la tranquilidad que tiene la familia, porque tiene la escritura de su casa, porque le da la tranquilidad y la seguridad del techo propio, de la consolidación del hogar, a partir de él proyectar la educación y el progreso de los hijos, como todos queremos. Es un acto desde lo simbólico muy importante. Y he escuchado funcionarios que critican que no se entregaban escrituras en el gobierno anterior y que quedaban ahí cajoneadas. Bien, es válida la crítica. Ahora, en el gobierno anterior se iniciaban viviendas todos los meses en distintas ciudades de la provincia. En estos últimos 8 meses nos inició un solo barrio y los pocos que había se pararon. Eso también hay que decirlo. Que para mí es más preocupante no iniciar nuevos barrios sociales, no atender a la demanda de vivienda, no tener recursos, no tener política de vivienda, como nos tiene este gobierno provincial, que no haber entregado, que está mal, la escritura. En favor, como atenuante del gobernador, en este contexto nacional de que no hay plata para nadie, es complicado. Uno es su circunstancia, diría Ortega y Gasset. Te toca acá, en este momento, la historia en esta circunstancia. Lo último que puedes hacer es enojarte. El primer síntoma de fracaso, enojarte con el contexto. Tenés que ver cómo lo resolvés. Yo estuve 1 año y medio conviviendo con el conflicto del campo. ¿Qué carajo, disculpame, tenía que ver yo con el conflicto del campo? Intendente vuelvo yo. No decidí. Te tocó ser intendente en la ciudad que era el polo del conflicto. Sí, y en un contexto también del conflicto con la instalación de la papelera. Sí. Una decisión. Yo podría decirte, vos eres intendente del mismo color político de una presidenta que en ese conflicto adoptó una postura bastante... Se equivocó un montón de veces, sí. Se equivocó un montón de veces. Después del conflicto con Bondia, una decisión del gobierno uruguayo
que legítimamente nuestra sociedad no quería y que había que ver por dónde se accionaba el reclamo, cuando no había un interlocutor válido para el reclamo, en definitiva el interlocutor válido director, el gobierno uruguayo que tomó esa decisión política. Y bueno, y yo tuve que convivir con esos dos contextos que fueron 2 años y medio de una altísima conflictividad, una sociedad que estaba totalmente movilizada y ninguno de los dos hechos lo había generado yo. No se habían disparado por acciones mías. Y bueno, y tuve que ponerle paciencia, diálogo, y lo último que podés hacer es enojarte y agregarle mayor conflictividad. En esto hay que tener la responsabilidad, siempre las responsabilidades son para arriba. Mayor responsabilidad tienen quienes tenemos cargos, y depende del cargo, ¿no? Pero sobre todo los ejecutivos, en la administración del conflicto. La administración del conflicto es un tema que hay que saber llevarlo, que tiene sus tiempos, y que quienes están en el Ejecutivo tienen que tener la paciencia, la templanza de no correr el eje del conflicto, no engancharse con cuestiones secundarias, que quién fue, si era docente, si no era docente, que si el reclamo fue en un lado, en otro, que el gobernador los atendió, que no había razón para protestar. No hay que engancharse en eso, hay que tratar de solucionar el conflicto. Hay que tratar de dar una respuesta. Da la sensación de que, porque yo lo hablaba con Natalia Sucol y recién con el ministro de Gobierno, con Manuel Troncoso, la sensación es una discusión que está muy empantanada y uno escucha los testimonios de ambos lados del mostrador y se encuentra con frases que da la sensación de que son tajantes. Digo, si el gobernador dice yo mago no soy, plata no tengo, da la sensación de que hay poco para hacer ahí. Y del otro lado a mí Sucol me dijo, el gobernador encendió una llama que es difícil de apagar. Estamos hablando de un conflicto que tiene dos partes muy distanciadas. Es que los conflictos no hay que mirarlo solo la foto del día de hoy. Primero por los contextos, como yo te decía, y también por cómo se vienen sucediendo los hechos. Vos tenés un gobierno, estoy con el gobierno nacional, pero tiene su correspondencia a nivel provincial, que le quitó el FONI, del Fondo de Incentivo Docente, a los docentes entrerrianos, y el gobernador salió a respaldarlo. Entonces, ¿cómo se siente el docente? ¿Se siente contenido y defendido por su gobernador o se siente desprotegido? Le incrementó en 3 puntos los aportes que hacen los docentes ya por un decreto en el aporte a la caja. Manda un proyecto de ley de reforma previsional sin medianamente hablarlo con los gremios. Llega el proyecto, primero... Bueno, ahí está mi responsabilidad como legislador, evaluarlo bien, tomar una postura, esto ya lo haremos con el bloque, pero un proyecto de estas características, los gremios no se pueden enterar por los medios, tenés que armar una mesa de diálogo previa, tenés que compartirlo con ellos, tenés que ver en qué cosas estás más distante, hay mayores diferencias para tratar de acortarlas de la mejor manera y mayoritariamente, y tratar de llegar con el mejor proyecto o con el proyecto posible y no quizás con el ideal. Cuando uno va por todo se queda sin nada. Yo creo que, en el medio del conflicto docente, del paro y todo lo demás, manda un proyecto de ley a la caja sin ni siquiera establecer un ámbito de diálogo por esta cuestión. Bueno, eso también agrega. El día de ayer se estaba tratando la ley Finocchiaro. Sí. Donde pretende restringir el derecho de huelga a los docentes. Eso le agrega también otro elemento más. O sea, ¿vos le ves algún, digamos, político a la llegada de Frigerio ayer a Gualeguaychú? Son todas en contra de los docentes. No hay una, todas estas que te digo, no hay una a favor del lado de los docentes. Y miremos los salarios de los docentes. Ahora, y también, digamos, vamos a comprender... la angustia, y esa angustia que se transforma muchas veces en bronca. ¿No debió haber venido? ¿Eso es lo que querés decir? ¿Ayer no era el día para que el gobernador venga? No sé, yo no soy quien, sería irrespetuoso decirle al gobernador qué agenda tiene que tener, y en esta provincia siempre, más allá de las conflictividades que hubo, todos los gobernadores pudieron recorrer y andar, y el mismo derecho tiene Frigerio. Quizás en este contexto yo te digo lo que hubiera hecho yo, digamos, no sé, como intendente de la ciudad, le hubiera pedido que venga con los funcionarios que tienen que ver con este conflicto y hubiera realizado una reunión con ellos, previamente, para escucharlo, para contenerlo, y no para que el reclamo le caiga directamente al gobernador.
cuando llega y se encuentra directamente, porque tengo entendido, por ahí me equivoco, que se reunieron a partir de la llegada del gobernador. Me parece que hubiera sido más tranquilizador, más sano, una reunión previa informal, donde formal, institucionalizada, donde los docentes pudieran plasmar todo y escuchar de boca de los propios funcionarios, y que después se incorpore el gobernador, pero ya con una reunión desarrollada. Me parece a mí que yo, si hubiera estado en el lugar de Palito, con todo respeto lo digo, ¿no?, hubiera propuesto eso. Pero no venir, yo creo que no tomar distancia de los gobernantes, de los sectores de la sociedad, por más enojados que están, nunca es bueno, pero sí hay que generar las condiciones para el diálogo. Las condiciones para el diálogo, si vos redoblás apuesta con un proyecto de ley, si vos si son 190 días de clase a matar o morir, si le quitan el fondo de incentivo docente y vos lo respaldás, si tus diputados votan la ley Finocchiaro, que no sé si la votaron, la que restringe el derecho de huelga, son todas en contra de los docentes. Bueno, y encima con un salario realmente complicado para sostener la economía familiar, y lo quiero repetir, fue un reclamo más, no fue una cuestión de violencia, y los que estamos en la función pública, mientras no se pasen los límites de que se involucre a nuestros hijos, a nuestra familia, o al domicilio particular, sí. Lo demás, bienvenido. Bueno, lo del domicilio pasó en La Roque, te lo decía yo hoy. Bueno, eso hay que condenarlo. Eso sí, a los domicilios particulares no hay razón para ir, y yo eso lo padecí, tenía hijos chicos, es espantoso, genera mucha angustia, eso no corresponde. Escuchás a Juan José Bailo, diputado provincial, exintendente de la ciudad. ¿Qué va a pasar con el RI, con la adhesión al RI en la legislatura entrerriana? No vamos a acompañar la adhesión al régimen de grandes inversiones. Y no porque no estemos a favor de las grandes inversiones, de los regímenes de incentivo a la inversión privada, al capital. Yo creo que sí, nuestro país necesita de inversiones externas que, apalancada con inversiones internas, desarrollen determinados sectores de nuestra economía. Ahora, un régimen de inversiones tiene que tener una contrapartida de beneficios para la comunidad, para el Estado, para la nación, para los argentinos, que pueden ser generar empleo. Bueno, yo flexibilizo determinadas cuestiones y doy determinadas garantías para una inversión porque me genera un volumen de empleo determinado. Bueno, acá no hay obligación de generar empleo en este caso. Bueno, no hay empleo, pero me aporta plata, hay recursos, la verdad que vamos a recaudar más, porque tampoco le bajan tienen exención de impuesto al cheque que vos pagás, el que yo pago en la actividad privada, el que pagan todos los argentinos y los entrerrianos, ellos lo tienen exento. Ganancias les bajan del 35 al 25, tienen aranceles de importación, digamos cero, no pagan, tienen derechos de exportación cero. Bueno, a mí me lo dijo Matías Martiarena. El recurso, si me permite terminar, recurso no te aporta. Sí. No te aporta empleo, no te aporta recursos. Transferencia de tecnología, valor agregado, digamos, que los regímenes de inversiones y eso. Bueno, yo, la verdad que en el litio, que es una de las cosas, para pasar del litio al carbonato de litio o a la celda, son 4 los estadios del litio, necesito determinada tecnología y que la tengo que importar. Bueno, está bien, la importada está, pero va a estar por 30 años. Tu obligación es desarrollar esa tecnología en nuestro país, para generar trabajo, para generar encadenamiento industrial, y no estar importando todos los años. Tampoco hay transferencia de tecnología ni mejorar la capacidad instalada de nuestro país. Bueno, nos genera dólares. Ninguna de estas 3 cosas nos genera dólares. Tampoco. Se pueden llevar a partir del tercer año el 100% de los dólares que tanto necesita nuestro país. Entonces, ¿y qué pensás que se busca? ¿Una cuestión cortoplacista de momento, de la llegada de dólares frescos? Y puede ser eso, y después, indudablemente, ha estado redactado, o no sé si redactado, no me conta, que voy a ser más prudente, pero altamente influenciada la redacción del RIGI por grandes sectores económicos que
tiene un interés muy fuerte en la uno energía. de los defensores, cuando llegó uno de los funcionarios del gobierno que fue a defenderlo en la Cámara, dijo, yo eso no lo había leído, así que puede ser que haya estado a la mano de algún... Y bueno, hay otros que dicen que pidieron 100 del sector privado, en una lógica de negociación, Sí, yo no lo lo demonizo. contó Emanuel Álvarez Agis. Sí, yo lo tomo de él al ejemplo. Pidieron 100 para que le dé 50 y el gobierno le dio 100. Ahora, te iba a poner el caso de Matías porque dirigente de Federación Agraria, fue asesor de Alfredo de Ángel y es un hombre que está muy lejos de que puedan tildarlo de kirchnerista o de... Es más, él contó incluso que había votado este gobierno. Él decía, es muy peligroso el RIGI porque le cambia las condiciones, por ejemplo, a un gran empresario que puede empezar a exportar soja sin pagar retenciones, que es un pedido que el campo hace hace rato. ¿Y esto es tan así? Mirá, eso lo modificaron. Lo que pasa es que no quedó claro en la redacción de la ley qué sectores alcanza y qué no. No quedó claro. Y encima se le dieron facultades, en la misma ley, facultades extraordinarias al presidente, con lo cual el temor de Matías es válido. Pero es así. Yo me instalo una empresa multinacional, acá son 8 o 9 las empresas por las cuales se concentra la exportación de cereales en nuestro país. Esas empresas, salvo acá, todas tienen fuertes inversiones de capitales extranjeros, que no está mal, digamos, estoy haciendo una descripción. Acá es la Asociación de Cooperativas Argentinas. Esas empresas tranquilamente pueden, $200 millones para ellos, que es una cifra obviamente absolutamente inalcanzable para cualquiera de nosotros, pero no es una locura para ese tipo de empresas. Se establecen en Timbúe, que es Timbúe, es una de las terminales más importantes del puerto de Rosario, donde es casi con beneficios aduaneros y demás, entran en el marco del RIGI, compran el cereal, digamos, y después lo comercializan hacia el exterior sin retenciones, en detrimento, por ejemplo, de acá que es grande, pero todo el entramado, mayoritariamente, no todas, pero mayoritariamente el entramado de cooperativas argentinas trabaja mucho con ACA, en detrimento de las cooperativas. Puede generar una asimetría muy importante, sí. Y la adhesión de una, digamos, lo que ustedes van a discutir en la legislatura es si eso se pone en juego en Entre Ríos o no. Sí, eso... Porque eso requiere de la adhesión de cada provincia. Es opinable si requiere o no. Nosotros, ahí los abogados y los asesores te dicen que es más una gestualidad política, que es una ley nacional de orden público, por lo cual se tiene que aplicar, las provincias no lo pueden desconocer. El único tema que puede haber ahí es el tema de los recursos naturales. Las provincias, por la Constitución del 94, tienen la potestad sobre sus recursos naturales. Lo cual puede generar algún tipo de ruido. Pero ese es otro punto polémico que se le reclamaba, que es, por ejemplo, la prioridad del acceso al agua. ¿El agua? Bueno, eso es una locura. Una locura. Si hay una empresa puede tener prioridad sobre un pueblo. Exactamente. Si hay problema con el suministro de agua y en su proceso productivo, extractivo o productivo, la empresa necesita determinada cantidad de volumen de agua por día, de metros cúbicos, y es insuficiente para abastecer a la empresa y al pueblo en el cual está emplazada la inversión, tiene prioridad la empresa y no la gente. El agua, derecho absolutamente básico para la supervivencia, le damos la prioridad a la empresa y no a la gente. Y eso está escrito. Entonces, ¿cómo vamos a acompañar un proyecto de ley de esta característica nosotros? Igualmente, nosotros en Entre Ríos, por las características productivas que tiene nuestra provincia, no vemos que el RIGI genere una oportunidad de desarrollo de ningún tipo de los sectores. Porque en nuestro entramado son economías regionales. Entre Ríos, junto con Tucumán, es la provincia que mayor diversidad productiva tiene, mayor cantidad de economías regionales, con un entramado productivo local muy fuerte, muy desarrollado. El sector avícola, tenemos el 51% de la faena avícola, el 50% de la explotación. El arroz, somos la segunda provincia del país. En productora de miel somos la segunda provincia también del país. En la apicultura, el desarrollo, el sector foresto industrial tiene un desarrollo con sí, vos lo que decís es que no tenemos litio, por ejemplo. No tenemos litio, no tenemos hidrocarburos, no tenemos energía, no tenemos vaca muerta. Yo no veo. Esas son las provincias en donde se juega en serio, digamos, o sea, se juega más fuerte esto. Sí, pero se podría haber desarrollado un régimen de inversiones
como en aquel momento se desarrolló en el gobierno de Cristina, en el último gobierno, cuando tanto lo cuestionó la oposición, el acuerdo con Chevron. El acuerdo con Chevron era un acuerdo de estas características, donde la contraparte tiene mayores obligaciones. Petronas, que es la empresa esta que se asoció con YPF para la exportación de gas para la licuefacción, que la licuefacción es la posibilidad de comprimir el gas, transformar el gas, que es gaseoso, en líquido y poder exportarlo. Bueno, el desarrollo de esta inversión empezó ya hace muchos años en el gobierno anterior, y hay un proyecto de ley que quedó con media sanción, con el cual fue acordado con esta empresa Petronas, que es una empresa de Malasia, que es una empresa 100% de capitales estatales, en el cual el 50% de las divisas quedaban en el país. El 50% de las divisas quedaban en el país. Acá se les da la posibilidad del 100%. Yo no digo... A ver, no quiero que ubiquen, ni que ubiquemos, ni yo con mi discurso ubicar al peronismo en el lugar de que no quiere inversiones, de ninguna manera. El peronismo es capital y trabajo, o trabajo y capital, como vos quieras. Esa es la columna vertebral del peronismo, con una fuerte burguesía de la industria nacional. Bueno, en eso no vamos a cambiar. Ahora, otorgar beneficios a los inversores externos en detrimento de nuestro entramado productivo, ¿por qué todos estos beneficios no se los damos a las empresas y a los sectores productivos de la nación? A los que ya están. O los que ya están. Pero independientemente de la escala, yo creo que hay que dárselo a todos, porque cuando son más chicos el impacto fiscal es aún menor. Pero a los grandes, nosotros tenemos el desarrollo, lo que invierte el sector avícola, el sector porcino, en nuestra provincia, el sector arrocero, es realmente importante. Bueno, ¿por qué no le damos a ellos también estos beneficios? La devolución anticipada de IVA. El sector avícola, el sector porcino, tiene altos saldos a favor de IVA, porque tiene un IVA diferencial del 21 en compra y el 10,5 en venta. Con lo cual, como hace fuertes inversiones, tiene un fuerte saldo de IVA a favor en la FIP. No se lo devolvemos. ¿Por qué se lo vamos a devolver a los extranjeros y a los nuestros no? Escuchás a Juan José Bailo, diputado provincial, te cambio totalmente de tema, está en la agenda de todos los medios y de los argentinos hace ya algunos días. El peronismo también es Alberto Fernández y todo este desenlace casi patético que ha tenido su presidencia, su último año en el poder sin poder y todo lo que pasó con la presidencia de Alberto Fernández, pero con el agregado de todo lo que vino después. Una causa por violencia de género, una causa por corrupción con el tema de los seguros. ¿Cómo vivís vos desde adentro todo eso que pasa? Digamos, como peronista, ¿qué es lo que te pasa con todo eso? Bueno, primero, causa mucha vergüenza. Causa vergüenza que un expresidente, y en este caso del espacio de uno, no andemos retaseando definiciones, haya tenido ese tipo de conducta. También te digo que a veces cuando, no es el caso tuyo, pero otros periodistas me han preguntado, ¿usted condena ese tipo de actitudes? Bueno, pues si a los funcionarios públicos vamos a arrancar preguntándoles si condenan la violencia hacia la mujer, arrancamos mal, digamos. Eso está intrínseco, es una obviedad, está intrínseco la conducta de un funcionario público. En cuanto a lo partidario... lamentablemente, y entiendo, digamos, a los colegas en la pregunta, porque a veces la mirada es parcial y depende, digamos, a veces se condena y a veces se prefiere mirar para otro lado. Y no digo que esto sea una cuestión netamente del peronismo, digo, pasa con la política en general. Yo trato de ser coherente en lo personal. Me puedo equivocar, no soy infalible, pero en esto trato de ser coherente. En cuanto al peronismo, el peronismo viene con problemas ya de hace mucho tiempo. Primero, en la gestión, estas diferencias que hubo dentro de distintos sectores del peronismo pusieron en riesgo la gestión fuertemente de Alberto Fernández. Es más, después uno puede hacer la evaluación desapasionadamente y más adelante del rol de Sergio Massa, pero la verdad que si Sergio Massa no asume en julio del 2022, los problemas externos del COVID, de la guerra, pero más la falta de gobernabilidad y de fortaleza política que tenía el gobierno de Alberto Fernández, ponían en serio riesgo poder terminar el mandato. Y si no hubiera tomado la rienda y coordinado y llevado adelante
la gestión en los últimos meses con algo de gobernabilidad Sergio Massa, nosotros mismos hubiéramos fracasado antes del 10 de diciembre. Bueno, esos problemas venían de antes. Del 10 de diciembre para acá, los problemas se agravaron o están en otro plano como oposición, y el desafío que tenemos es de reconstruir confianza con la sociedad, de entender, y a partir de ese entendimiento... Pero en esa reconstrucción de la confianza, ¿no?, te pasa lo de Alberto Fernández. Por eso, bueno, primero entender qué es lo que la sociedad quiere de la política en estos tiempos. Porque los problemas que generó la política, que no han sido poco, lo va a solucionar la política. No lo va a solucionar alguien que explote al Estado. Pues si explotamos al Estado, nos quedamos sin acciones, no digamos política, sin acciones, sin programa, de contención a los sectores más vulnerables. Y cuando rompemos eso, lo único que le queda a la gente pobre, a los chicos, a los barrios pobres, es el narcotráfico. Esto hay que decirlo con todas las palabras. Cuando corremos al Estado, lo único que queda allá abajo es el narcotráfico. Entonces, cuidado con esas definiciones de clima de época, de lenguaje cruel y violento hacia la política. Los problemas que generó la política se van a solucionar con mejor y con más política. El peronismo tiene que entender estos nuevos tiempos. Esta nueva demanda de la sociedad y cómo dar respuesta. En eso que tratamos de estar, que tratamos de entender, que tratamos de ir elaborando una propuesta alternativa, obviamente muy diferente, que ya habrá que someterla a la voluntad de la sociedad, y en eso también reconstruir confianza, porque no solo es, en una propuesta política no solo es proyecto, es confianza de los dirigentes. Uno puede tener el mejor proyecto, la mejor propuesta, pero si el dirigente no es confiable, sonaste. O puedes tener el dirigente más confiable, pero careces totalmente del proyecto y te la pone a la vuelta. Bueno, en ese camino el peronismo nos estamos juntando, cada uno niveles y otros niveles de responsabilidad mucho más bajos, pero eso es lo que está tratando de recomponer el peronismo. Alberto Fernández ya era un dirigente agotado, no era una alternativa para hacer síntesis de... Políticamente ya era parte del pasado y no tenía ninguna posibilidad de nada. Tal cual. Pero entonces, yo creo que le genera un daño... Y lo otro... Personal, yo espero que, digamos, Cristina, el kirchnerismo se hace cargo de Alberto Fernández, porque Cristina lo llevó de la mano al lugar que ocupó Alberto Fernández. Y nos tenemos que hacer cargo. Yo no soy kirchnerista, pero reconozco que yo formé parte de un gobierno peronista, que es una parte muy importante de ese gobierno peronista, era el kirchnerismo, y porque a veces parece, no reniego de eso. El presidente parece que habla como desde la platea con el gobierno. No, nos tenemos que hacer cargo. Además, no podemos negar lo obvio. Es faltar. Ahí es donde nos equivocamos. Si a la gente le propusimos nosotros que lo vote Alberto Fernández, ¿por qué no vamos a hacerlo? Vamos a decir, no tengo nada que ver. La gente dice que ¿vos te crees que yo soy estúpido? Si usted es militar, usted dice esto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es no faltarle el respeto a la inteligencia de la gente. Si no entendemos eso, arrancamos mal. Y cuando nos equivocamos, bueno, nos equivocamos. Ahora también tenemos en el haber del peronismo un montón de cuestiones que no nos van a aportar ni nos van a dar las herramientas para acceder nuevamente a la confianza de la gente, pero sí para demostrar de que tenemos otro modelo de país y que tenemos otra mirada, de una sociedad más igualitaria, de una sociedad donde no el mercado resuelve todo, porque todos partimos de distintos lugares. Mis hijos no tienen las mismas oportunidades que tienen los hijos de una familia humilde, y que encima por ahí tiene alguna enfermedad alguno de los chicos o alguna discapacidad. Hay una simetría. Bueno, el peronismo es el que trata de igualar el punto de partida, con educación pública, con universidades públicas, con herramientas que corrijan esas asimetrías en igualdad de oportunidad, igualdad de derechos. Evidentemente falló mucho porque alguien con un discurso totalmente distinto ganó con el 55% de los votos. Sí. No dimos la respuesta que tendríamos que haber dado. Alguien antisistema, te diría yo. La gente votó al dirigente más antisistema que había. Bueno, ahí nos tenemos que hacer cargo. Ahora, también no es rompiendo el sistema, es mejorándolo, y si no tenemos que ser nosotros, no seremos nosotros, pero no es rompiendo el Estado. Esa reconstrucción se da en todas las esferas. Hace algunos días te reuniste con el ex intendente Martín Piaggio. Sí.
¿Cuál fue el resultado de esa reunión? Porque además fue una reunión que no se dice, podrían haber reunido, se reunieron en un lugar público, en Costanera, los periodistas nos enteramos. ¿Cuál fue el resultado de esa reunión o cuál es la búsqueda de esa reunión, si tiene algún carácter especial? No tiene ningún carácter especial como un objetivo. Si se definió algún objetivo, no, sería también poco prudente y poco responsable de nuestra parte. Sí charlamos, porque estamos en política, nos gusta hablar de política, charlamos un poco de la realidad nacional, provincial, local, hicimos algunas evaluaciones y coincidimos que teníamos que empezar a generar algún tipo de participación o de charla primero con los compañeros y compañeras del peronismo. Por eso el lunes que viene vamos a arrancar con las reuniones quincenales en el partido. Entendiendo que primero tenemos que hablar entre nosotros y tratar de ordenarnos entre nosotros y tratar de definir algunos criterios y consensuar algunos criterios entre nosotros. Porque el año que viene vamos a tener que salir a hablarle a la sociedad. Porque con esto que te decía no alcanza absolutamente para nada. Después elaborar propuestas y alternativas para las legislativas del año que viene y empezar a reconstruir confianza con la sociedad, que esto es un camino que hay que transitar y es muy arduo. Y para eso el peronismo tiene que estar todo junto y entender estos nuevos tiempos, sin renegar de lo que hicimos, sin arrepentirnos de lo que hicimos, pero entendiendo que lo que hicimos, lo bueno, la parte buena que hicimos, que no es poca y es mucha, más allá de todo lo que nos hemos equivocado, no nos alcanza. Si nosotros vamos a pretender volver con el discurso de lo bueno que hicimos, la asignación universal por hijo, por ejemplo, nos equivocamos de acá a la China. La sociedad demanda nuevos paradigmas de relación entre la política y la gente. Y en esa charla que tuviste con el intendente, la mirada local que compartieron, ¿cuál es? ¿Qué ven del gobierno de Davico? Coincidimos, y te lo digo más por boca mía, bueno, corresponde que yo hable con Martín, él coincidía en gran parte con esto, pero que uno no le ve al gobierno de Palito vectores que marquen la impronta de una gestión. Y te hablo de mi caso. Cuando yo llegué, la recolección de residuos era diaria, era hasta la avenida Parque. De la avenida Parque hacia el oeste era día por medio. Había un problema con el caño de agua que va desde la toma a la planta. Ya no, algunos que la edad los va a delatar, todavía se pueden acordar lo que era el golpe de Ariete. El golpe de Ariete nos dejaba sin agua durante 48, 72 horas, vos todavía no vivías acá. Se cortaba la luz, volvía la luz, había una cañería que era vulnerable al restablecimiento del servicio y se rompía el caño cuando volvía la presión del agua. Bueno, tenía un problema de prestación de servicio y de capacidad de prestación de servicio y expandir la buena política que había llevado adelante Irigoyen en los centros de salud. Asumimos con 5 centros de salud, terminamos con 9. Y nosotros decíamos, no queremos ciudadanos de primera y de segunda a la hora de recibir los servicios públicos. Por eso agua y recolección de residuos para todo. Como una cuestión que parece básica, pero no es menor a la hora de igualar a los vecinos de Gualeguaychú la universalización de los servicios y la recomposición de la capacidad de prestar servicios del municipio. Porque sí había mucha. Bueno, esa mística, si vos querés, le pusimos nosotros en los primeros años. Después la agenda se va renovando y lo que te sirvió para el primer año, obviamente no te sirve para el octavo porque ya lo debería haber resuelto los 2 primeros años, por lo menos. Después la gente se va renovando, después terminamos en el polo educativo, por ejemplo. Y la unificación de toda la oferta educativa de nivel superior y universitario en determinadas zonas de la ciudad. Bueno, uno no ve en la gestión local esos ejes de trabajo, esos objetivos de trabajo que después permiten evaluar por resultados el grado de satisfacción o de cumplimiento que tiene en el alcance de los objetivos lo que se planteó la gestión municipal. Es como una gestión municipal que está, la veo presente, pero muy a la diaria. No es una gestión ausente, no quiero caer la crítica fácil, pero muy a la diaria. No veo que trace ejes de desarrollo. ¿Y hay margen para mucho más en esta Argentina? No, ¿hay margen para que un gobierno municipal en este contexto pueda hacer determinadas cuestiones que parecen muy complejas? Digo, ayer el gobierno firmó el caño de agua de la Valle, sí, que sí, es una obra muy importante en este sentido, pero
Digo, es un gobierno que también cuenta con la situación económica o con la realidad argentina, no hay plata. Bueno, puede haber circunstancias. Obviamente la macroeconomía se come a la micro, como decimos, cuando habla con los sectores productivos. Hay un contexto macroeconómico de ajuste y de recesión salvaje y de deterioro de la economía. Un municipio no puede revertir eso, una provincia tampoco puede revertir eso. Ahora, el problema es que lo apoya, pero bueno, eso ya lo hablamos. Sí, yo creo que se puede hacer mucho. Obviamente, si hubiera un contexto favorable, se puede hacer mucho más, pero igual se puede hacer mucho. Y no obstante eso, uno tiene que decir a dónde quiere ir. Después, bueno, si no puedo porque el contexto me lo impidió, uno tiene que dar las explicaciones de eso y tiene que contextualizarlo. Lo que no puede la sociedad es decir, bueno, ¿cuáles son los dos ejes más importantes de la gestión local? No los han marcado, quizás los tengan. El intendente dice orden y gestión. Pero es el lema del gobierno. Pero orden y gestión es como me digan, mirá, yo me levanto temprano para ir a trabajar al municipio. Y sí, flaco, te tenés que levantar temprano. Eso es 14 por 7. El intendente es 24 por 7. Cualquiera, salvo que apague el teléfono 24 por 7, pues te llega el mensaje hasta la madrugada. Orden y gestión, y sí está bien, necesaria, no suficiente, no alcanza. Hay que decirle a la sociedad. Yo quiero de Gualeguaychú una ciudad con determinadas características, desde lo social, desde lo habitacional, desde políticas de acceso a la vivienda, desde lo productivo, desde el encadenamiento de lo productivo, generando clúster de desarrollo de determinados sectores productivos, con lo cual podemos tener ventaja competitiva, radicación de inversiones bajo ese criterio, el desarrollo de determinadas cuestiones de la economía del conocimiento, bueno. Agua y calles, me dicen del gobierno. Esas son las prioridades. Esas son las prioridades de los vecinos. Sí, vos, no, hace rato que no veo una encuesta de Gualeguaychú, pero seguramente la mayor demanda es agua y calle. Pero una cosa no quita la otra. Un intendente tiene que tener la amplitud necesaria para mirar todas las cosas. Una gestión no puede ser ABL, alumbrado, barrido y limpieza solamente. Eso es lo necesario y lo básico para tener confianza en la gente, para plantear objetivos superadores. Porque si vos no le levantás la basura a la gente o no le suministrás agua, la gente dice, ¿qué me habla de economía del conocimiento? Si yo me levanto, me quiero lavar los dientes, abro la canilla y no sale agua. Primero hay que cumplir con ese estándar básico, que son las obligaciones, que, como yo te digo, y cuando ellos me dicen orden y gestión, sí, primero eso, orden y gestión, pero no es suficiente. Cuando yo estaba en la intendencia y me iba a mi casa, en la vuelta, hacía una pequeña evaluación, no todos los días. Y yo decía, cuando la mitad de la agenda fue mía y la otra mitad de la comunidad, ha sido un día exitoso. Porque por lo general la agenda es más de la gente, por la problemática, por la dinámica, y se te mete. Pero vos no podés perder tu agenda. Vos tenés que decir, bueno, yo voy para determinado lado. Hay días que tengo más tiempo para dedicárselo, hay días que lo puedo trabajar más, y hay días que tengo que atender la coyuntura. Porque el vecino, la problemática se te mete adentro del municipio y tenés que atenderla, es tu obligación. Bueno, hablamos al principio de la nota, digo, lo que pasó ayer, y bueno, es algo, si querés, imprevisto. Sí, eso no lo planifica, obviamente, no lo van a planificar de una manera. Ahora, el otro día... No vamos a ver una conspirativa por ese lado, pues ya estamos listos, ¿no? Cuando vos vas a reunirte con Piaggio y a tomar un café en un local de Costanera y pasa un vecino de Gualeguaychú, ve a dos ex intendentes de la ciudad y a dos posibles candidatos a intendente de la ciudad. Falta mucho para eso. Ve a dos vecinos de la ciudad, dos ex intendentes, que trabajamos juntos 7 años, que en algún punto, lo debo decir, son cuestiones ya más personales, pero cuando vos sos un hombre público tenés que saber que hay algunas barreras de tu intimidad que se corren a lo público. Me dejaste ahí. Pará. Hay algunas barreras de tu intimidad, entre comillas, que se corren a lo público y tenés que admitirlo, si no, no seas un hombre público. 7 años trabajamos juntos y construimos una amistad, te diría yo. Después, por características de gestión, por distintos roles, porque yo me fui a otras responsabilidades, Martín se abocó a 100% a la gestión local, por algunas diferencias en algunas cuestiones, que algunas las hablamos, otras no las hablamos, hicimos un silencio prudente, el respeto de mi trabajo y yo respeté el trabajo de él.
hubo cierto distanciamiento. Bueno, hoy... Es la primera vez que lo haces público. Yo siempre que te pregunté, vos me dijiste, estaba todo bien, y Piaggio lo mismo. ¿Tuvieron ahí una distancia entonces? Tuvimos un distanciamiento de... A ver, pero no hay que dramatizar eso de distintos matices. El otro día lo decía a un colega tuyo. Hay un graffiti en calle Constitución acá en nuestra ciudad, en un mural al lado de la cancha de los Vascos, Constitución Urquiza 25, que dice: donde todos piensan igual y nadie piensa mucho. Entonces no hablaría bien de la inteligencia de Martín, y no voy a hablar de mí, pero no hablaría bien de la inteligencia de Martín y de la mía, que los dos pensemos exactamente iguales. Digamos, hay matices. Ahora, hay mucho más denominadores comunes que matices que nos distinguen. Bueno, y es nuestra responsabilidad. Yo fui intendente de 8 años, él trabajó conmigo 7 años, que por cuestiones de diferencias, y hay algo que la gente... primero, las diferencias no eran tan grandes como para hacerlas visibles, no merituaban un debate público. Y después, si hay algo que la gente no entiende, son los egos nuestros, los políticos. Es decir, se acortaron esas distancias hoy. Los egos de los políticos dicen: estos pibes trabajaron 7 años juntos y ahora se están peleando por los medios. Entonces unos mediocres. Entonces... No voy a hablar de mí, Martín no es un mediocre. Y yo entendía que mi primer deber, ante la responsabilidad que tenía, pues yo sé lo importante y lo difícil que es ser intendente y la responsabilidad, era respetarle ese lugar y fortalecerlo. No tocar si había críticas, o si había matices se lo tenía que hacer saber, no criticarlo públicamente. Había diferencias, hoy estamos en distintos lugares, hubo un vínculo muy fuerte durante los primeros 7 años que no se ha perdido, nunca estuvo en riesgo Nunca estuvo el riesgo perder el vínculo con Martín Esteban, de ninguna manera. Y hoy se está trabajando para fortalecerlo. Estamos, ponele. Hablan más de lo que tienen en común que de esas diferencias. Ya no hablamos de la diferencia, y que uno tiene que ir dejando atrás esas cuestiones. Si no esas cuestiones te inmovilizan. Y si ahora, vos, si yo te digo si serías candidato a intendente en algún momento, hoy no me decís no. No me decís, no es tiempo de hablarlo, pero no me decís no. No es tiempo de hablarlo. Pero lo digo en serio, porque lo que vivimos ayer, y como lo que está viviendo la gente, y yo tengo una responsabilidad, sería una estafa al contrato electoral, de que yo estoy en esta responsabilidad, no puedo estar pensando en candidatura. Una cosa es, la política juega sobre la mesa una cosa, y después naturalmente, y es lógico, las candidaturas no se arman en 25 minutos y los proyectos nos llevan 6 meses. Y es lógico que cuando alguien quiere ser candidato a algo también, a algo, lo quiera hacer y trabaje por eso, porque eso habla de su motivación, sus ganas de superarse, su ganas de ser mejor dirigente. Si no, sería un funcionario abúlico, apático, que no tiene compromiso social y se quiere quedar siempre en el mismo lugar. No, quiere ir entendiendo la política con el sano ejercicio de la política. Que alguien aspire a responsabilidades más importantes, en principio habla bien de él, porque quiere reforzar su compromiso como servidor público. Después hay que ver cómo lo hace, pero en principio habla bien de esa persona. Con Martín hoy es más probable hablar de una colonoscopía que de política, ¿no? No, conmigo habla más de política que de colonoscopía. Está bien, pero conmigo en los medios no lo vamos a tener, no lo vamos a ver por un tiempo, me parece. Esa es una decisión de él, hay que preguntarle a él. Juanjo, gracias como siempre por haber venido. No, gracias a vos. Juan José Bailo, diputado provincial, pasó por la mañana ahora o nunca. 3 minutos ya se fueron de las 11 en todo el país, hasta el mediodía hacemos el programa. Ahora cero. Periodismo por periodistas.